Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les comento brevemente para quienes se suman por primera vez a la actividad que estos encuentros están organizados desde el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CCT Mendoza. Son encuentros que se desarrollan mensualmente, en los cuales vamos abordando y discutiendo distintos tópicos históricos o de actualidad. Pueden encontrar en la página del instituto, y si no, ahí lo acaban de pegar en el chat, el programa de los encuentros que vienen. Hoy tenemos la suerte de estar con Hernán Camarero, cuya presentación va a ser sobre la influencia de la Revolución Rusa en Argentina entre 1917 y 1922. Lo voy a presentar formalmente. Hernán es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Historia Argentina y Americana Ravignani, profesor regular asociado en Historia Argentina 3 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es un gran impulsor y director, además, de importantes proyectos colectivos, como son la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, y del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas. Quienes lo conozcan saben que dentro de la historia social y política argentina del siglo XX se especializa en revisar la trayectoria de las izquierdas y sus vínculos con el mundo de las y los trabajadores. Y en esta línea, algunos de sus libros que podemos destacar son Tiempos Rojos, el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina, A la conquista de la clase obrera, los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina entre 1920 y 1935, y en coedición, El movimiento obrero y las izquierdas en América Latina, experiencias de lucha, inserción y organización. Así que bueno, en primer lugar, agradecerte, Hernán, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a todos presentes por estar hoy aquí. Y bueno, agradecer al INSIUSA por la invitación a esta conferencia. Como decía antes, muy interesante todas las actividades, estuve siguiendo algunas de ellas. Así que bueno, también es una alegría, un honor estar con ustedes hoy acá hablándoles, al menos desde este modo virtual. Hubiera sido más interesante el encuentro físico, pero bueno, ya esto es una muy buena alternativa. Bueno, como decía, como dice el título de la conferencia, la influencia de la Revolución Rusa en Argentina entre el 17 y el 22, que de un modo retoma, como habrán visto, el título del libro que mencionaba recién Gabriela, que publiqué hace unos años, y tema sobre el cual seguí trabajando desde algunas perspectivas distintas, complementando algo de lo que volcaba en un libro que además tuvo un desafío particular dentro de mi obra. Tiene la particularidad, ese libro, Tiempos Rojos, precisamente que apela a una suerte de nombre de fantasía, ¿no? Luego la bajada es el impacto de la Revolución Rusa en Argentina. El título de fantasía ya de algún modo explica el desafío que se me presentó, en tanto es una obra historiográfica, pero que al mismo tiempo buscaba penetrar en un público mucho más amplio, más vinculado con la historia, pero quizá no tanto con la historia académica. Entonces tenía el desafío de escribir un libro de historia para un público mucho más amplio, ¿no? Con un libro con una tirada de niveles más desacostumbrados en el campo historiográfico, de la editorial sudamericana, de Penguin Random House, y bueno, fue un esfuerzo en ese sentido, ¿no? De producir una obra en ese sentido. Bueno, entonces la idea de hoy era acercarles algunas reflexiones, una reconstrucción de esta temática, que es una temática, por cierto, muy amplia, se la puede abordar de distintos ángulos, que es el modo en cómo el proceso de la revolución de Rusia, iniciada en 1917 y luego prolongada a través de toda una enorme cantidad de acontecimientos y de procesos que impactaron no solo en el territorio ruso soviético, en Europa Oriental, en Europa Occidental, sino tuvieron un eco a nivel mundial, y lo tuvieron en América Latina y en la Argentina. Bueno, cómo había
se había interrelacionado ese fenómeno con precisamente la sociedad, la política, el mundo de la cultura en nuestro país. Es un tema, como dije, muy, muy amplio, de modo que voy a hacer algunos recortes. En todo caso, en el momento de las preguntas podemos complementar con algunas otras cuestiones. Primero me gustaría, digamos, rescatar lo primero que creo que resulta útil para entender esta idea del impacto, ¿no? El título de la conferencia era la influencia, bueno, el impacto de la revolución. Y yo diría el elemento clave es la sorpresa. Yo quiero recrearles de algún modo lo que fue la sorpresa que se vivieron en los medios locales respecto a las noticias que llegaban desde Petrogrado, ¿no? Desde la capital del imperio, así llamada, la ciudad de Petrogrado, rebautizada la vieja ciudad de San Petersburgo. Y bueno, si uno lee, justamente así inicié mi libro hace unos años, si uno lee los diarios en Argentina, por ejemplo, del 19-20 de marzo de 1917, ustedes saben que, bueno, estoy hablando acá con el calendario gregoriano, no calendario juliano que se usaba en Rusia. En esos días, que apenas eran 3 después de la abdicación de Nicolás II, todos los diarios de Buenos Aires, de las grandes ciudades del país, de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, en general titulaban, encabezaban sus tapas con grandes titulares que decían: triunfó una revolución en Rusia. De todos esos diarios, quiero destacar, por ejemplo, el modo como lo refirió La Vanguardia, es decir, el diario editado, impulsado por el Partido Socialista desde 1894, decía esto: la Revolución Rusa será para nuestros tiempos lo que la Revolución Francesa lo fue para los tiempos modernos. Y por ejemplo, diarios como La Nación, o La Prensa, o La Razón, todos los grandes diarios nacionales, comerciales, también se apelaba a esta comparación entre el derrocamiento del zar y Luis XVI. La Nación incluso no ocultaba su júbilo ante este acontecimiento y decía: la Revolución Rusa merece la simpatía de los liberales de todo el mundo. Es decir, esta fue la mirada, ¿no?, con la que se recibió la buena nueva que llegaba desde Petrogrado. Más aún, lo que se advertía en ese cambio de manos en el Palacio de Invierno, que a muchos ya les evocaba la figura de la toma de la Bastilla, era el comienzo de una nueva etapa de la historia. No habrá que esperar entonces 70 años para leer, digamos, la hipótesis de Eric Hobsbawm sobre el corto siglo XX, es decir, aquella edad de los extremos abiertos por la Primera Guerra, pero sobre todo por la Revolución, porque esto parecían advertirlo los propios contemporáneos, que asistíamos a una nueva etapa de la historia. Fíjense, también el diario La Vanguardia, por allí decía, por esos mismos días: nada de extraño sería entonces que la Revolución Rusa iniciase un nuevo período histórico, el cual habría de caracterizarse por la emancipación social del trabajo. En Rusia podría originarse la revolución socialista, destinada a crear una nueva organización social, fundada en los principios de la justicia económica, sin la cual es imposible la existencia real de la libertad individual, ya sea esta civil o política. Por unos días incluso el diario de Juan B. Justo, de Nicolás Repetto, de Antonio de Tomaso, que venía ejerciendo un papel clave en esos años en el partido, perdió su acostumbrada moderación y quedó afectado por un discurso exultante. Por allí también decía citas como: el socialismo democrático de América ve en la victoria del pueblo ruso el triunfo del proletariado internacional. Hace votos para que la revolución renueve la vida de la Rusia libertada de la tiranía zarista a la sombra de la bandera roja, triunfadora en los recientes combates.
como casi nunca antes ni después, el comité ejecutivo del Partido Socialista se reunió especialmente para fijar posición ante un asunto internacional, saludando la revolución y enviando un telegrama de adhesión a la Duma y al nuevo gobierno provisional. Una semana después de caído el zar, el Partido Socialista organizó un acto público de masas en Buenos Aires, que se replicó en muchas otras ciudades, para sacar conclusiones ante los trabajadores del país. El eje, el balance, la línea maestra, todo había cambiado. Se abría un nuevo ciclo histórico desde la lejana Rusia al mundo entero. Y bueno, en efecto, con esto de algún modo quiero instalar el modo como fue leído inicialmente en las últimas semanas, las últimas 2 semanas de marzo y inicios de abril, las noticias del derrocamiento del zar, del triunfo de la revolución, de la instauración de un nuevo gobierno provisional que se suponía iba a marchar prontamente a la elección de una asamblea constituyente y a la conformación de una nueva república democrática. Y bueno, la idea clave es, por supuesto, la idea de la transformación, del cambio, de que se asistía a un cambio histórico. Y bueno, en efecto todo empezaba a cambiar y lo siguió haciendo a lo largo de ese año 17. Solo que ese cambio fue de un modo totalmente inesperado, inesperado para todos. Inesperado para los lectores de los diarios La Nación, La Prensa, La Razón. Inesperado para los liberales o los conservadores. Inesperado para los socialistas. Inesperado para los anarquistas. No puedo detallar aquí lo que seguramente todos sabemos respecto del curso de la revolución en Rusia en el año 17, pero muy sucintamente. La dinámica del proceso revolucionario nunca se detuvo en Rusia. Las grandes masas populares de las ciudades y del campo no cesaron en sus reclamos y en su movilización y pusieron en pie un organismo inédito de autoorganización llamado Soviets, que llegó recién a ser nominado en la prensa argentina hacia los meses de junio-julio. Ganó peso una corriente revolucionaria del socialismo encabezada por un hasta ese momento ignoto dirigente llamado Lenin, que durante varias semanas y meses fue escrito equívocamente como Lenine, que corriente que empalmó con el planteo programático ya enunciado anteriormente por Trotsky y otros, tras el balance de la frustrada revolución de 1905. Esto es, que la revolución democrática en Rusia podría triunfar definitivamente si la clase obrera tomaba el poder y aseguraba la conquista de aquellas tareas históricas que la burguesía y su gobierno provisional se mostrarían incapacitados de concretar. Pero que al hacer esto, precisamente al garantizar las conquistas de la revolución democrática, iba a mutar su carácter en revolución socialista. Este era el planteo, es el planteo programático inédito que va a terminar enunciando Lenin, Trotsky y el nuevo partido bolchevique reconstituido tras el exilio en abril-mayo del 17. También sabemos que los soviets, dirigidos por el partido, debían sustituir a un gobierno provisional que, bueno, nunca logró estabilizarse, aún a pesar de la hábil, carismática figura de Kerensky, un gobierno que no alcanzaría a cumplimentar prácticamente ninguna de las reivindicaciones populares, que acabaría desprestigiándose, debilitándose junto al ejército, en una contraofensiva en el frente oriental de resultados desastrosos. Desde mediados del año 17, todos advertían que la Revolución Rusa había perdido, digamos, su hoja de ruta. Eso es lo que uno lee desde los diarios argentinos. La estabilidad proveniente de la construcción de un nuevo orden nunca se alcanzó. Los titulares de La Nación, de La Vanguardia, de cualquier diario, de los grandes diarios nacionales y comerciales, ya no estaban encabezados por titulares como la revolución en Rusia,
sino la situación en Rusia, o más característicamente el caos en Rusia. Ese era el registro con el que se tomaban las novedades que llegaban desde Petrogrado y Moscú. La figura de Lenin se iba tornando escabrosa, espinosa en los registros periodísticos. Líder de los extremistas, de los exaltados bakuninistas, así se lo registraba. Es decir, como alguien que había pertenecido a las filas de la socialdemocracia, pero que había comprado ahora el programa bakuninista de la comuna. Líder de los agitadores maximalistas. Allí, hacia los meses de julio-agosto, se empieza a popularizar ese término, junto con el de bolchevikis, la primera denominación en castellano, bolchevikis, pagados por el oro alemán. Por supuesto, ese grupo, dirigidos por Lenin, que nunca podía vencer, pero que podía, o estaba logrando, en verdad, impedir que se recobrara la estabilidad perdida. En este sentido, claro, el proceso de la toma del Palacio de Invierno, la llamada insurrección de octubre del 17, apareció representada como lo inaudito, lo irreal, es decir, lo que rompía el orden natural de las cosas, del proceso histórico, ¿no? Es decir, eso no podía estar ocurriendo, y de algún modo lo que más se repitió en los diarios argentinos desde la segunda semana de noviembre del 17, tras los hechos de la toma del Palacio de Invierno, lo más frecuente de leer en La Nación, en La Vanguardia, es las noticias son confusas y contradictorias. Así se informó en los diarios durante días, como si lo que ocurría no fuera posible. Incluso se brindaban muchas informaciones falsas. Fue muy divertido leer cómo a lo largo de muchos días en el diario La Nación, en la prensa o incluso en La Vanguardia, se inventaban, aparecían retratados acontecimientos que jamás ocurrieron. No que pueden ser interpretados de otro modo, sino que jamás, lisa y llanamente, tuvieron lugar. Por ejemplo, que Kerensky, 3 días después, habría reconstituido al ejército y había ya reingresado a Petrogrado, e incluso una noticia que indicaba que estaba desfilando por la Nevsky Prospekt, es decir, por la perspectiva Nevsky, por la principal avenida comercial de Petrogrado. Como todos sabemos, eso jamás ocurrió, nunca Kerensky logró reingresar a la ciudad. De hecho, estuvo apenas 2 días más, luego de la toma del Palacio de Invierno, en Tsarskoye-Seló, en el Palacio de Verano del Zar, y luego desde allí emigró definitivamente. Nunca hubo una reconquista, ¿no? Hubo un intento, pero eso nunca ocurrió. Lo pongo como un ejemplo en ese sentido de lo opaco, incluso de la toxicidad, de los modos como se informó, como se informaba, las noticias que llegaban, ¿no? desde Rusia. Nadie daba crédito a que los bolcheviques pudieran permanecer, una vez tomado el poder, nunca pudieran permanecer en él. Y así fue durante las primeras semanas e incluso durante meses. Podría decirse que ese cuadro se extendió durante años, al compás de la guerra civil y de un régimen soviético, veamos hoy en perspectiva histórico, que nominamos así desde noviembre de 17, pero cuyo régimen que en realidad existió apenas en algunas ciudadelas, las grandes ciudades, Petrogrado, Moscú, Kiev, Minsk, totalmente sitiadas, como sabemos, por doquier, por los ejércitos blancos de Wrangel, de Denikin, de Yudenich, al norte, al centro, al sur, cercado por tropas extranjeras de 14 países, desde distintos rincones de Rusia, cercado por diversas milicias campesinas, los autollamados ejércitos verdes, cercado también por destacamentos anarquistas que tuvieron su propia estrategia en el proceso de la revolución, por soldados desmovilizados, por población errante y hambrienta. Este es el curso azaroso y tremendamente contingente que siguió la revolución en los primeros meses y años. Y por cierto, nadie daba entonces curso de que eso podía permanecer, de que los bolcheviques pudieran permanecer en el poder. Incluso los propios bolcheviques decían que habían tomado el poder sentados sobre sus maletas hechas, es decir, preparados para huir en cualquier momento. No durarían, en su propia ecuación,
no durarían en el poder a menos que triunfara la revolución europea e internacional, pero sobre todo que triunfara el primer capítulo de esa saga, que debía ser la revolución en Alemania. En enero del 18 festejaron que hubieran podido cumplir su primera apuesta, permanecer en el poder más días que los insurrectos de la Comuna de París. Pero lo inesperado ocurrió, y ocurrió de un modo también sumamente poco explorado, poco previsto por la propia dirección bolchevique y de la flamante Internacional Comunista creada en marzo del 19. A ver, ¿qué ocurrió? La revolución, como todos sabemos, ustedes saben muy bien, tuvo una estela que desbordó las fronteras del territorio del Imperio de los Zares. Tuvo un capítulo extraordinario en Alemania, no en una oportunidad, sino en varias oportunidades. A fines del año 18 se desplomó el Imperio Alemán, se proclamó la República y a las pocas semanas la flamante Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht intentó una revolución que terminó fallida y acabó siendo aplastada. Pero la estabilidad no se ganó en Alemania. Sabemos que 2 años después, hacia marzo del 21, se intentó, las conocidas como las acciones de marzo, un nuevo proyecto de toma del poder por el ya constituido Partido Comunista Alemán. Y luego hubo un tercer intento, aún más fallido, que no se llegó a protagonizar, pero que se preparó en 1923. Es decir, la revolución tuvo en Alemania en los siguientes 4 años varios intentos, varios capítulos. Pero también se propagó hacia otros países. Triunfó efímeramente un gobierno revolucionario en Hungría, de la mano del dirigente Béla Kun, luego expulsado por un golpe contrarrevolucionario. Hubo una revolución comunista en Bulgaria. En Italia se produjo entre 1919 y 1921 el llamado Bienio Rojo, en donde en el norte todas las grandes fábricas de Turín fueron tomados por consejos obreros, de la mano de la constitución del flamante PCI, Partido Comunista Italiano de Gramsci y Bordiga, que preparó una insurrección que nunca se pudo realizar. En España se conoce al ciclo 17-20 como el del trienio bolchevique. En Francia se abrió una situación revolucionaria tras la huelga general de la CGT de 1920. Con esto quiero indicar que entonces la Revolución Rusa debe leerse como parte de un capítulo de ascenso revolucionario que desbordó rápidamente Europa Oriental, se extendió en Europa Occidental y tuvo un impacto en todos los continentes, como parte de ellos en América Latina. Pero la enorme importancia tenía la posibilidad de una revolución obrera, comunista en Europa Occidental. Sobre esto se ha reflexionado mucho en la historiografía. Recuerden, por ejemplo, que este gran libro de Donald Sassoon, quizá ustedes lo conocen, sobre los 100 años del socialismo, tiene una caracterización que a mí me resultó interesante, ¿no? Decía ahí Sassoon, el grado de agitación obrera y el potencial revolucionario que latieron entre 1918 y 1920 no han tenido parangón en todo el siglo XX. Fue probablemente el único periodo en el que no resultaba del todo irreal asumir la posibilidad de una revolución en Occidente, justo cuando se multiplicaron casi todos los partidos comunistas de Europa Occidental. Otro gran historiador de historia social y política, como es Geoff Ellis, en su gran, extraordinaria obra sobre la historia de la izquierda europea, quizá también ustedes lo conocen, en un libro que se llama Un mundo que ganar, tiene también una definición interesante, ¿no? Dice allí Geoff Ellis. Traumatizados por la Primera Guerra Mundial e inspiradas por la Revolución Rusa, las clases obreras de Europa produjeron el único ejemplo bajo el capitalismo de crisis revolucionaria pan-europea, en la cual los levantamientos populares a favor del socialismo parecían tener una probabilidad de triunfar. Como tales, los años 1917-1921 destacan muchísimo en la moderna historia de Europa. Es decir, quiero con esto recuperar la idea de
ese proceso revolucionario que excedía las fronteras rusas y se expandía en términos europeos y mundiales, incluso desde veredas opuestas, como lo reconocía el propio François Furet, cuando hablaba del embrujo universal de octubre, la ola que abrió la revolución del 17 y se extendió con particular vigor los primeros 4 o 5 años. O, de otro modo, como lo expresó también desde una vereda muy opuesta, también Ernst Nolte. Algunos de esos, diríamos, vientos maximalistas llegaron a América Latina, como fue el caso de la Argentina, entre el 17 y el 21. Acá hay una coincidencia perfecta de ciclo, cuando se produjeron, como ustedes saben, grandes huelgas que derivaron en represiones sangrientas y denuncias de existencias de complot soviéticos, complot maximalistas. No hace falta más que referir al capítulo de la Semana Trágica de enero de 1919, es decir, la huelga general y el movimiento sumamente violento que se estructuró a partir de la huelga de los talleres Bacena en los primeros 10 días de enero del 19, en la que se denunció un complot, un Consejo Rojo. La huelga de la Patagonia entre el año 20 y 22, en donde se denunció también la existencia de un complot, de un consejo maximalista, y la misma denuncia, un complot maximalista en la combativa huelga de los trabajadores de la Forestal, en el norte santafesino. Para mencionar solo 3 de los grandes capítulos con los que uno viene inmediatamente viene a la memoria, lo que significó el ascenso huelguístico del 17 al 21, que aquejó al primer gobierno de Irigoyen. Y que, como ustedes saben, en cualquier estadística laboral, los datos del DRT o cualquier índice de evolución de las huelgas, nos señalan un momento de activación de la conflictividad, de un clima confrontacionista como nunca había vivido en la Argentina, recordando al periodo 1902-1910, pero incluso superándolo en escala y en nivel de radicalización. Entonces, este impacto de esta oleada revolucionaria del 17-21 también, como decía, era perceptible en ciertos procesos de radicalización ideológica y política en el movimiento obrero y en el mundo de las izquierdas, como luego voy a retomar, lo que se expresó en el campo sindical, en el campo político, en el campo cultural y en el campo artístico. Ahora, lo no previsto, para retomar el curso del análisis de la revolución, lo no previsto o asumido por Lenin, por los bolcheviques, fue que, a pesar de este proceso revolucionario europeo y en buena medida mundial, la revolución no triunfó en ningún otro lugar. La revolución no triunfó en ningún otro lugar, pero ellos pudieron permanecer en el poder. Es decir, se produjo esa ecuación que aparecía imposible tras la toma del Palacio de Invierno. Los bolcheviques entonces desarmaron las puertas y terminaron construyendo en un total aislamiento, solo compensado parcialmente con la creación de la Internacional Comunista en marzo del 19, pero que no inspiraba un profundo respeto, que anualmente mostraba sus avances, su crecimiento, la constitución de nuevas secciones, la formación de nuevos partidos comunistas, pero que fue el intento, por cierto, y mucho podemos hablar sobre ello, de organizar una suerte de comando único internacional de la revolución. Sobre eso luego voy a intentar hablar, el lugar que ocupó allí el Partido Comunista Argentino, pero que de ningún modo fue el instrumento de ninguna otra revolución triunfante en el mundo. Ese régimen que se construyó en aislamiento, ese régimen social, económico, político, cultural, produjo, como ustedes saben, transformaciones radicales, totales, globales. Prácticamente de Rusia no quedó nada en pie, iniciado los años 20. Bueno, podría decirse que sí quedó en pie en las catacumbas la religión ortodoxa. Pero bueno, fue todo en buena medida remodelado. Pero al mismo tiempo, tras esas profundas y radicales transformaciones, el régimen acabó consolidándose, la dinámica fue languideciendo, su llama se apagó en manos de un régimen que, avanzado los años 20, ocupó todo el terreno, dio vida a un nuevo actor social,
digamos, la burocracia en el seno del Estado, del partido y del ejército, que protagonizó un proceso de progresiva estabilización, institucionalización y, por qué no, ya muy prontamente, reversión de buena parte del ciclo inicial de la revolución. Y que encontró, como ustedes saben, ya desde fines de los años 20, encontró ese nuevo actor social, la burocracia, en la figura de Stalin, a su director de orquesta, vamos a llamarlo termidoriano, haciendo precisamente un homenaje con aquella comparación con la Revolución Francesa. Ahora, ustedes saben que las interpretaciones sobre la Revolución Rusa, en general no me puedo detener en este aspecto, han oscilado en Argentina, en América Latina, conocemos muy bien la influencia que han tenido las interpretaciones, sobre todo de la historiografía liberal, ¿no? De la historiografía anglosajona. Estoy pensando en los grandes trabajos tan reproducidos de Robert Service, de Richard Pipes, de Montefiore, incluso de Orlando Figes, que tendieron, como ustedes saben, a un análisis de la revolución, sobre todo centrado, se diría, en su destino inevitable, ¿no? Y ese destino inevitable estaba representado por el Estado, por el partido burocratizado y finalmente por la inmensa perversidad de Stalin. A esa historiografía liberal en general se respondió con una historiografía de carácter apologético, pero que paradójicamente también puso el centro, digamos, en los logros de la Unión Soviética, es decir, en el régimen que habría consumado y coronado lo embrionariamente habilitado hacia 1917, ¿no? Es decir, hay una coincidencia en este sentido. Y ahí, en verdad, yo creo que ambas grandes miradas acaban por eliminar precisamente toda la riqueza que ofreció el propio proceso histórico de la Revolución Rusa, toda esa enorme, yo diría, contingencia, los caminos alternativos que presentó, el carácter provisorio, inestable, cambiante de su devenir, las disyuntivas que se fueron sucediendo y que materializaron un camino que estuvo abierto siempre y recorrido por grandes debates, por actores múltiples, no solo el partido, el ejército, y por problemas extremadamente originales nunca antes planteados. En ese sentido, es decir, la imagen de un bolchevismo que no tenía previsto ni resuelto prácticamente nada una vez que se dispone a tomar el poder en octubre. Y entonces, ahí uno puede decir que este carácter abierto, contingente, experimental y, por qué no, azaroso del proceso histórico de la Revolución Rusa, puede ser bien entendido justamente desde el análisis externo al fenómeno, es decir, desde el modo en que este fenómeno de la revolución impactó en otras geografías, en otros lugares. Y bueno, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se produjo este impacto? Bueno, uno diría, a ver, yo tengo ahí una hipótesis, porque yo hago un recorte, lo verán en el título, lo habrán visto en el título de la conferencia, tomo del año 17 al año 22. Creo que ya adelanté algunas pistas para entender por qué cortar este análisis, por qué es posible cortarlo provisoriamente en el año 22, para marcar un periodo y luego tomar otro. El año 17 a 22 marca el momento de ascenso, el momento álgido, en el momento en el que la Revolución Rusa es un polo de atracción inevitable, que genera un enorme campo de oposición, de enemistad, porque es un tema caliente, y al mismo tiempo una enorme ola de admiración, que desborda, ya voy a intentar explicar esto, lo que acabó siendo, o entendido como los herederos de la revolución, que fue el pequeño Partido Comunista Argentino fundado en diciembre del año 20. Pero la idea que quiero instalarles es que entre el 17 y 21 a 22 hay muchos escritores, artistas, pintores, pero sobre todo dirigentes obreros, socialistas, anarquistas, sindicalistas, que sienten una enorme simpatía, atracción, interés por las transformaciones, por las noticias que llevan desde Rusia. Y entonces la Revolución Rusa es un elemento fundamental para entender la constitución de un campo, el campo del movimiento obrero, el campo de las izquierdas.
es todo un desafío entender la articulación entre esas dos dimensiones, evitando dos riesgos. Uno, hacer una historia del movimiento obrero de las izquierdas de ese periodo con abstracción de la Revolución Rusa. Imposible. No se puede entender el surgimiento del primero del Partido Socialista Internacional, pero sobre todo del Partido Comunista sin la revolución. Tampoco se puede entender la corriente del llamado anarco-bolchevismo, los comunistas libertarios. No se puede entender por qué Borges escribe a favor de la Revolución Rusa, por qué los pintores se sienten atraídos por las enormes transformaciones de las vanguardias estéticas rusas. ¿Por qué la Fora del Noveno Congreso declara su adhesión a la revolución? ¿Por qué en el Partido Socialista, incluso después de la condena oficial del partido, una vez instaurada la dictadura bolchevique, como ellos la van a referenciar, siguen habiendo voces en el seno del Partido Socialista de Justo y de Respeto que hablan a favor de la revolución? Bueno, entonces no se puede hacer abstracción del fenómeno de la Revolución Rusa para comprender la dinámica del movimiento obrero, de las izquierdas, incluso uno diría del campo político en la Argentina en ese periodo. Cómo comprender inclusive el surgimiento de fenómenos como la Liga Patriótica Argentina, o ciertas derivas que va a tener la Iglesia Católica y algunos de sus emprendimientos con los círculos obreros, etc. Entonces, en primer lugar, ¿no?, alertar sobre la inviabilidad de hacer un análisis de la historia social, política y cultural de aquellos años con abstracción del fenómeno ruso, pero al mismo tiempo, en términos invertidos, evitar el riesgo de explicar todos los fenómenos, o algunos de estos fenómenos, solo bajo el impulso de la revolución. Es decir, hacer una historia, por ejemplo, del Partido Comunista en Argentina, casi como una virtual agencia de Moscú, ¿sí? Hay una frase por allí que siempre decía Hobsbawm, cuando decía, cada partido comunista en el mundo fue en general una suerte de un matrimonio entre dos consortes, la Revolución Rusa y alas radicalizadas del movimiento obrero de cada país, ¿sí? Entonces hay que ver precisamente el proceso de interacción entre estos dos fenómenos y comprender cómo en esa interacción surgieron nuevos elementos, nuevas culturas políticas, ¿sí? Bueno, yo decía cómo ordenar el movimiento de la mirada que hubo globalmente sobre la Revolución Rusa en Argentina. Yo diría que una hipótesis es que hubo dos movimientos de apertura y digamos, de amplio consenso que luego cerró a una adhesión más restrictiva e identitaria. Dos movimientos. Movimiento de apertura, movimiento de bloqueo, de cierre, luego otro movimiento de apertura y otro movimiento de cierre. Se va a entender qué es lo que quiero decir. El primer movimiento de apertura es el que acabo de describir al comienzo de la conferencia. Es decir, en febrero, en marzo del 17, la adhesión a la Revolución Rusa es total, desde prácticamente todos los rincones del campo social y político, que va desde el centro liberal hacia la izquierda. La Revolución Rusa saludada por la nación, por la prensa, por la vanguardia. Se saluda el triunfo de una revolución democrática. Los anarquistas adhieren abiertamente al proceso ocurrido en Petrogrado y Moscú. Sin embargo, luego de esa adhesión ecuménica de las primeras semanas, de los primeros meses, el movimiento se cierra. Se cierra, podríamos decir, se ingresa en el ciclo, tomando el título de algún libro, el ciclo de la preocupación y el desencanto, ¿sí? Lo que antes evocaba, las noticias preocupantes que llegan de Rusia, el caos, el fracaso del gobierno provisional, el fracaso del curso de esa revolución democrática que no se estabiliza, que encuentra la inédita situación de una dualidad del poder, un soviet que es inicialmente saludado por los socialistas como una asamblea democrática de los trabajadores, pero que luego, cuando es ganado por la dirección del partido bolchevique y desenvuelve una línea de colisión, no de colaboración de poder entre los soviets y el gobierno provisional, sino de colisión, gana suma preocupación. Las lecturas, las miradas son preocupantes, son condenatorias, y el desenlace de esa condena llega con los episodios
de octubre-noviembre del 17. ¿Cómo se retrata la insurrección del 17? Como un golpe de Estado. ¿Sí? Es un golpe de Estado que toma distintas, digamos, consideraciones, que en el caso de los socialistas es visto como un golpe de Estado que da una facción contra el resto de las facciones socialistas para encaramarse tras el proyecto de una dictadura que va a tener un curso inevitablemente totalitario. La condena de la vanguardia del socialismo a los hechos de octubre-noviembre son totales, por múltiples razones. Una de ellas, por supuesto, era que el flamante gobierno anunciaba el retiro de la guerra, el retiro de Rusia en la guerra. ¿Sí? Y eso era visto como una traición a la causa democrática de los aliados. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que ese movimiento de adhesión amplio que se va erigiendo desde febrero se cierra inevitablemente en octubre, y los hechos de octubre son muy poco saludados. Son inicialmente pocos los que se pronuncian a favor de un fenómeno, por otra parte, del cual se sabía muy poco. Miren, prácticamente la toma del poder, el derrocamiento del gobierno provisional, fue saludado de manera muy clara y contundente por el pequeñito Partido Socialista Internacional, que se constituye en los primeros días de enero de 1918. Es decir, la fracción de izquierda del Partido Socialista, que venía actuando desde el año 1911, 1912, de la mano de José Fernando Penelón y un par de cuadros obreros y juveniles, que venía dando batalla interna a la dirección mayoritaria, oficial, de Justo, Repetto, etc., propugnando un socialismo, diríamos, más hacia la izquierda, ¿no? Distante de sus entonaciones reformistas parlamentarias, un socialismo más vinculado, como decían ellos, a la lucha de clases, que luego abraza la causa del internacionalismo en ocasión de la discusión por la guerra, y que entonces encuentra el último motivo de articulación identitaria en la Revolución Rusa. Es decir, el momento de coagulación de una nueva identidad, que luego de la cual va a venir una nueva cultura política, para el PSI, luego Partido Comunista, va a ser la Revolución Rusa. Son prácticamente la única comarca desde la cual se saluda sin restricción y sin duda la toma del poder de octubre. Pero es un acontecimiento, digamos, sin brillo. Ahora, lo interesante es que tras el cierre de este primer movimiento, se abre un segundo movimiento. Y este segundo movimiento es el de la creciente simpatía y apoyo que va a tener el movimiento de octubre-noviembre del 17. ¿Por qué elemento? Por las increíbles noticias que llegaban día a día desde Rusia, por las realizaciones, las promesas, las adhesiones comienzan a pluralizarse. ¿Sí? Y aquí entonces me quiero detener. ¿De qué modo? No tengo demasiado tiempo sino para analizar el impacto en el movimiento obrero, en el campo, en el mundo de los trabajadores y de las trabajadoras, de los grandes militantes por los derechos sociales, por los derechos civiles, en el campo del feminismo, en el campo de la cultura, en el campo de la articulación político-partidaria y en el campo de la lucha sindical y de las luchas no solo sindicales del movimiento obrero. Bueno, en ese terreno la revolución empieza, como decía, a generar adhesiones, muchas de ellas inesperadas. El Partido Socialista se ve conmovido. La línea oficial del partido la resume muy bien, entre otros, Antonio de Tomaso, dirigente en ese momento y encargado de la vanguardia, que luego viaja incluso a Europa poco tiempo después, se entrevista con los grandes dirigentes de la Segunda Internacional que estaba en proceso de reconstitución, y tras ello escribe un libro llamado La Internacional y la Guerra, en donde, con mucha claridad, define que el Partido Socialista Argentina de ningún modo puede apoyar el curso devenido en Rusia tras octubre del 17. ¿Sí? El Partido Socialista está en las antípodas de ese planteo, ¿no? Por ahí de Tomaso señala: la práctica de la democracia en el orden político y en el orden económico no se improvisa, y a ella no puede sustituirse
la dictadura de ninguna minoría, por más iluminada que se considere. La violencia de arriba no puede reemplazar la conciencia de las masas. Y su culto durante las revoluciones rusa y alemana, por una parte de los revolucionarios que han sustituido o quieren sustituir las bayonetas, las ametralladoras y los automóviles blindados a las asambleas constituyentes, es otra de las consecuencias de la guerra. En este análisis, lo que señalaba de Tommaso entonces, es que estábamos ante una facción del socialismo, que había comprado otro programa y otra estrategia. En la estrategia de la dictadura, de salir de la lucha por la democracia, de la dictadura, en este caso denominada dictadura del proletariado, pero no era más que un encubrimiento para dictadura de una facción sobre el resto. Si este fue el análisis, digamos, oficial del Partido Socialista, quiero decir que fue desbordado por todos lados. Todo el tiempo, en el seno del Partido Socialista, por lo menos en los primeros 3 años, surgieron facciones, dirigentes, publicistas, escritores, que colisionaron con esta interpretación oficial de Tommaso, bueno, que era la interpretación, obviamente, del gran teórico y gran dirigente del partido, Juan B. Justo. Quiero decir, no puedo detenerme demasiado en ello. José Ingenieros, que orbitaba cerca del partido, se va a pronunciar, como ustedes saben, abiertamente a favor de la Revolución Rusa, y va a dictar conferencias, y va a escribir folletos, alguno de ellos glorificación a Lenin, y su famoso libro Los tiempos nuevos, va a ser un culto de las grandes transformaciones económicas y sociales que ocurrían en Rusia, y eso se mantuvo muy avanzado en los años 20. Otra gran figura del partido, Enrique del Valle y Berlucea, gran teórico, experto en derecho laboral, en derecho constitucional, una figura que, entre otras cosas, había enfrentado a la minoría de izquierda en las discusiones del 17. Él tenía una posición contraria, a favor del pronunciamiento por la guerra. Sin embargo, se pronuncia a favor de la revolución, sobre todo a partir del año 19 y el año 20. Del Valle y Berlucea comienza a pronunciarse abiertamente por la Revolución Rusa, y esa es la razón por la cual incluso presenta proyectos inspirados en la Revolución, de consejos del salario, etc. La razón por la cual el Senado de la Nación impulsa un juicio y termina siendo desaforado, ¿sí? En el momento que Del Valle y Berlucea ya estaba casi con un pie fuera del partido. ¿Por qué? Porque si Del Valle y Berlucea se había quedado tras la ruptura del 17, en el 2021 le había dado apoyo ¿a quién? A la corriente de los terceristas, que es otra corriente interna dentro del Partido Socialista que va hacia el apoyo a la revolución. No puedo extenderme mucho en otras figuras como Roberto Giusti, los editores del periódico Nosotros. Me quiero concentrar en la corriente tercerista, un grupo de jóvenes, sobre todo elementos juveniles y obreros del partido, que desde el año 20 plantea que el Partido Socialista se adhiera a la Tercera Internacional, por eso el nombre tercerista. Es una corriente muy fuerte, y es una discusión tan grande en el seno del PS que lleva a la realización de un congreso extraordinario en Bahía Blanca, en el cual se debate esa posición y por supuesto son derrotados. Y tras ellos son expulsados o emigran. Y tras esa emigración, ese numeroso grupo de centenares de militantes y dirigentes terceristas se fusionan con el Partido Comunista. Es decir, con esto quiero presentar un Partido Socialista que oficialmente se pronunciaba en contra de la Revolución de Octubre, pero que por abajo, a través de distintas tendencias, personalidades, expresaban opiniones favorables a la revolución. No puedo extenderme, incluso el propio Alfredo Palacios, que se mantenía en el seno de posiciones, digamos, a la derecha de la propia dirección del partido, había roto en el año 1915, también tiene una mirada bastante interesada respecto de las transformaciones sobre los derechos sociales, derechos laborales, que son impulsados por el flamante régimen soviético. Ahora bien, en otros campos. En el campo del... Gabriela, ¿me querés? Sí, no, que voy... con avisarte que estamos en tiempo nomás. Perfecto, sí, voy dándole un cierre. Lo interesante es en el seno de otras comarcas ideológicas, inesperadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el anarquismo? El anarquismo, bueno, por supuesto hay en el año 17 un apoyo total a la Revolución Rusa por parte de distintas corrientes. El anarquismo reconocía 3 grandes corrientes en esos años. Una estaba expresada por lo que era la vieja Fora del Quinto Congreso y el diario La Protesta. Las grandes figuras de esta corriente eran el propio Diego Abad de Santillán, Apolinario Barrera,
Emilio López Arango, etc. Y una segunda gran corriente, la que se expresaba en el periódico Tribuna Proletaria, y años después, en lo que fue La Antorcha, estoy pensando en Rodolfo González Pacheco, Teodoro Antillí y otros. Interesante porque estas dos corrientes, en los primeros 3 meses de la revolución, me refiero a la revolución de octubre, le van a dar un apoyo, es decir, van a ver con benevolencia muchas de los primeros decretos revolucionarios que tienen que ver con el retiro de la guerra, con las medidas de expropiación, con las deliberaciones del Soviet, al cual lo reivindicaban como una especie de expresión de una comuna revolucionaria. Ante la falta de información no se pronuncian al principio tan en contra de la creación del Consejo de Comisarios del Pueblo, del Sovnarkom. Eso genera ciertas dudas respecto a lo que puede significar, y lo mismo respecto de las medidas de disolución de la Asamblea Constituyente en enero del 18. Ahora, es muy claro que tras los iniciales apoyos desde el año 18, estas dos corrientes rápidamente fueron a la impugnación del curso adoptado por la revolución desde octubre. ¿Y por qué se producía este choque? Bueno, en buena medida tiene que ver con la propia relación que los anarquistas tenían dentro de la revolución en Rusia, ¿no? Es decir, hay incidentes, como ustedes saben, ya en el año 18 comienzan los primeros choques precisamente en Ucrania. Allí está operando, muy cerca de allí, está operando el llamado Ejército Negro de Néstor Makhno, y está creando los territorios libres. Se produce la formación de, hay una federación de grupos anarquistas con actuación en las fábricas, sobre todo en Moscú, que forman las Guardias Negras, que son un destacamento armado que empiezan a tener choques con la Checa, ya desde abril del 18. Estas noticias empiezan a llegar y son reproducidas en La Protesta y en La Antorcha, ¿sí? En septiembre del 19 hay un atentado al local del Comité Central del Partido Bolchevique en Moscú, donde hay 12 muertos. Ese atentado lo hacen los anarquistas. Y por supuesto, el cuarto episodio grave es lo de Kronstadt, los episodios de febrero-marzo del 21, el levantamiento de los marineros de Kronstadt, que son aplastados por el régimen. Y uno diría que entonces el funeral de Kropotkin, allá por febrero del 21, es quizá la última gran manifestación anarquista que es tolerada por el régimen. Y esto es registrado en los diarios locales, ácratas, y uno podría decir que ni los protestistas ni los antorchistas tuvieron que esperar a los hechos de Kronstadt. Ya antes de ello, ya desde el año 18-19, habían roto con el régimen, contra lo que ellos denominaban el autoritarismo y el estatismo, y se pronunciaban por la estrategia fundamental del anarquismo frente a la revolución, que es la necesidad de una tercera revolución. Es decir, el anarquismo empieza a decir, así como hubo una revolución en febrero y una revolución en octubre, debe venir ahora una tercera revolución de la comuna contra el Estado y contra la dictadura del partido. Ahora, lo interesante es que, y esto muchas veces se había olvidado, es que hay un tercer campo del anarquismo que está expresado por una multitud de periódicos, de figuras. Estoy pensando, la corriente que venía actuando, por ejemplo, en Rosario, en torno al periódico La Rebelión, dirigido por Enrique García Tomás. Ese sector empieza a tener simpatías abiertas por la revolución y por el régimen soviético. Ya desde el año 18, ellos crean una federación anarquista que abiertamente declara su amistad con el curso de la revolución, fundan tiempo después Bandera Roja, que es un diario de la mañana, por eso esta corriente va a ser conocida como bandera rojista, pero comúnmente es conocida como anarco-bolchevique. Es decir, los elementos foristas, los elementos de la protesta y la antorcha, dicen, no son auténticos anarquistas, son anarco-bolcheviques o anarcodictadores. ¿Por qué? Porque esta corriente de bandera roja, pero también se expresa en periódicos como El Comunista de Rosario, El Trabajo de Buenos Aires, la Liga de Educación Racionalista, que tiene mucho desarrollo en esos años, plantean, estoy pensando en la corriente, vuelvo a decir, de García Tomás, de Atilio Biondi, de Hermenegildo Rosales, del joven escritor Elías Castelnuovo, plantean abiertamente, y que llegan incluso a ganar la dirección de la Fora, de la vieja Fora del Quinto Congreso, ganan la dirección en el año 2021, es el periodo que la Fora se conoce como Fora Comunista,
Este sector expresa abiertos apoyos todavía al régimen soviético en el año 21. Fíjense que todavía en el año 21, ya voy cerrando con esto, uno de los referentes del anarco-bolchevismo explica por qué había razones para apoyar todavía a la revolución rusa, y discute en ese sentido con sus compañeros anarquistas. Dice por ahí García Tomás: nos resistimos a creer que se quiera sentar la monstruosa premisa de que en la imposibilidad de instaurar un régimen estrictamente anarquista, sin omitir detalle, es preferible vegetar en la miseria paupérrima del régimen capitalista. Nos apresuramos a decir que tal afirmación no sería anarquista. Todo lo más podría ser prohijada por pacíficos y rumiadores evolucionistas. Llegaremos a la perfección anarquista mediante una serie de tanteos y fracasos. La Revolución Rusa es el primer experimento en vastas proporciones. Nosotros lo saludamos con verdadero cariño. No por esto peligra nuestra integridad anarquista. Es decir, se entiende que estamos ante cuadros del anarquismo, estoy hablando de García Tomás y muchos otros, que expresaban esta especie de identidad anarco-bolchevique, ¿sí? Quiere decir, apoyo a la revolución, pero fíjense bajo qué ecuación. Se apoya a la revolución, pero no necesariamente a la dictadura. Eventualmente se apoya a la dictadura, pero no en manos del partido. ¿Sí? Estas también son ecuaciones que hay que revisar. Esto queda muy claro, y con esto cierro, en el campo del sindicalismo revolucionario. Esta cuarta corriente del movimiento obrero. Hablamos del socialismo, hablamos de cómo del socialismo surge el Partido Socialista Internacional, que se constituye en Partido Comunista, hablamos del campo anarquista. El cuarto es el del sindicalismo revolucionario. Es muy interesante cómo una corriente que dirige al movimiento obrero, es la dirección de la Fuera del 9º Congreso desde el año 15, y luego de su sucesora, la Unión Sindical Argentina, desde el año 22, tiene un ala sindicalista roja, ¿sí? Es decir, un ala que se asocia a la Revolución Rusa, que saluda a la Revolución Rusa, que se constituye como tendencia, crea la FASR, Federación de Agrupaciones Sindicalistas Revolucionarias, con un periódico llamado La Batalla Sindicalista, que existe desde el año 20 hasta el año 23. ¿Y qué dicen ellos? Apoyo a la revolución. Apoyo a la revolución que alteró nuestros papeles. La revolución no la hicieron los sindicatos. Esa es digamos, lo sorpresivo de la ecuación. No la hicieron los sindicatos, lo hicieron los soviets. Pero bueno, inevitablemente el régimen de los soviets va a ser reabsorbido por el régimen de los sindicatos. Y por eso muchos de estos sindicalistas rojos también sueñan con la idea de una tercera revolución, esta vez en manos de los sindicatos. Pero para hacer eso había que estar en el campo de apoyo a la revolución. Con esto quiero mostrar entonces los diversos afluentes que en el campo del movimiento obrero y de la izquierda se van desprendiendo en eso que se llama apoyo a la revolución entre el año 17 y 21-22. ¿Y por qué? Bueno, me faltó hablar nada más y nada menos que el capítulo de los escritores intelectuales, porque quizá lo podemos retomar con alguna pregunta. Algo mencioné en caso de Borges. Quiero decir que este movimiento, que yo decía, se abre desde octubre-noviembre del 17, inicialmente progresivo y tenue de apoyo a la revolución, se va expandiendo mucho más. Yo creo que en buena medida se va cerrando hacia el año 21-22. A partir de esos años, las simpatías por la revolución van cediendo, ¿sí? Las noticias de Kronstadt ya son muy difícilmente procesables, incluso por las corrientes anarco-bolcheviques. Comienzan a producirse una pérdida de influencia, una pérdida de simpatía. La Unión Sindical Argentina, por ejemplo, creada en el 22 de la mano de anarco-bolcheviques y sindicalistas rojos, ni siquiera logra votar la adhesión a la Profintar, a la Internacional Sindical Roja. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las simpatías son muy intensas en el año fines del 17, del año 18, 19, 20, 21, pero luego comienzan a disiparse, detrás de las novedades que llegan de una revolución rusa que se rigidiza cada vez más, que va ocupando cada vez más espacio el régimen y el partido, que va tomando de medidas draconianas, y entonces esa corriente sindicalista roja se va difuminando. Algunos pocos elementos van a terminar ingresando en el Partido Comunista a mediados de los años 20. Mientras que del anarco-bolchevismo prácticamente no ingresa nadie.
se los traga el curso de la historia. Esa corriente anarco-bolchevique no tiene una deriva, luego una formación en algún tipo de movimiento, no digamos partidario, sino incluso algún tipo de movimiento social o político. Se lo traga la historia. Ya no hay más emigraciones desde las filas del Partido Socialista. Lo único que queda como una suerte de embajada de apoyo a la revolución es el Partido Comunista, creado a fines del 20. El problema es que ese Partido Comunista era un partido muy acotado, sobre todo en esos primeros años. Y eso habla entonces, yo decía, de ese cierre del movimiento, es decir, un movimiento que tuvo su algidez hasta el año 21, pero que luego comienza a empequeñecerse y entramos en otra etapa. ¿Cuál es la etapa? Desde el año 22-23, la Revolución Rusa está mediada por la acción de organización y de propaganda del pequeño Partido Comunista, que las hace cada vez más simbólicas, cada vez más rutinarias, ¿sí? Mantiene esa presencia, pero quiero decir, los que sostienen la causa de la revolución y del régimen soviético son una formación política de pequeñas dimensiones. La gran etapa de la influencia de la Revolución Rusa ha cedido. En ese sentido puede decirse que los tiempos rojos alcanzan una continuidad en una formación más acotada. Ya no es la etapa masiva, desflecada, fragmentaria, diversa, plural, de los primeros 3 o 4 años. Bueno, gracias. Bueno, genial, Hernán, muchísimas gracias. Nada, me parece que nos presentaste un panorama más que complejo, que dispara un montón de preguntas para pensar cuestiones históricas, metodológicas, hasta de divulgación cuando presentaste al principio tu libro, así que si les parece abrimos a preguntas, intercambio. Sí. Hola Gaby, ¿puedo hacer Sí, sí, por supuesto, ¿cómo va? una pregunta que está relacionada con este último momento? Y bueno, excede un poco el periodo del que está presentando hoy Hernán, pero la suerte, digamos, de esa rama sindical también y obrera en el Partido Comunista Obrero, guarda relación con las dificultades, digamos, vinculadas a este panorama tan amplio, digamos, de asimilaciones, adhesiones y también rupturas dentro de los mismos movimientos comunistas. El Partido Comunista Obrero, que tiene un periodo tan fugaz, digamos, pero intenso como parte del Partido Comunista, Claro. su fracaso, digamos, Uh-huh. tiene que ver con este proceso y cómo fue asimilada la revolución aquí en Argentina. Claro. Gabriela, ¿querés que responda? Sí, voy respondiendo, ¿no? Parece sí, que vamos... Sí, así no me olvido las preguntas. Bueno, gracias Francisca, es muy interesante, me abre, bueno, la posibilidad de decir muchas cosas que no voy a tener tiempo, que es la deriva posterior del Partido Comunista, y hay que verla precisamente a la luz de la deriva de la propia Revolución Rusa, del modo como se leen los acontecimientos. El Partido Comunista Argentino está en total sintonía, no pude casi señalar nada de esto, se crea, para ordenar un poco, se crea, como ustedes saben, en enero de 1918, lo había señalado, como una ruptura por izquierda del PS, una de las tantas que había tenido el Partido Socialista. Y esta es relativamente significativa, aunque tampoco debemos exagerar. Son 750 militantes, los que rompen fundamentalmente en Capital Federal, muy fuerte la ruptura en Córdoba, y muy fuerte es en Santa Fe, en Rosario. Y también es significativa, va a ser significativa con el tiempo, en Mendoza y en Tucumán. Son las regiones donde está implantado este pequeño partido, que representa el intento de, inicialmente, uno podría decir, es un partido proto-bolchevique, porque quiere disputarle la identidad al Partido Socialista. De hecho, manda una carta a la
supuesta segunda internacional que no existía, diciendo nosotros somos la verdadera sección, porque somos el verdadero partido socialista. El otro es un agente reformista que se ha degradado en apoyo a la guerra, etc. Ese pequeño PSI ya va a tener algunas discusiones internas muy interesantes, no me puedo detener acá, tiene la gran figura pública en Penelón, claramente, que va a ser además electo concejal del partido, es decir, al PSI no le va mal, incluso electoralmente, y en diciembre del 20 es el que, tomando la circular Zinoviev del segundo congreso de la Comintern, cambia su nombre por Partido Comunista, sección argentina de la Internacional Comunista. Y empieza su construcción como partido totalmente autónomo. Yo ahí digo que tanto el PSI como el PC inicialmente es una especie de entidad que está a mitad de camino, tiene elementos, digamos, mixtos, ¿no? Porque hereda buena parte de la organización, de la identidad, de la tradición, de los contactos, de la implantación social que tenía el viejo Partido Socialista. Por ejemplo, es relativamente débil en el movimiento obrero, como lo era el Partido Socialista. No puedo detenerme mucho en esto, ¿no? Creo que el Partido Socialista en Argentina es un partido extraordinariamente importante, pero sobre todo en su fase electoral, en su labor legislativa, en su labor cultural, en su labor cooperativa, en el peso que tenían sus grandes dirigentes, parlamentarios, etc. Pero comparativamente en el movimiento obrero era una corriente más débil. Claramente, habiendo dejado un vacío en sus primeros años que llenó el anarquismo primero y luego el sindicalismo revolucionario. Bueno, el PS, ese PS débil del movimiento obrero, fue lo que hizo que el partido, el PSI, futuro PC, también fuera débil en el movimiento obrero en los primeros años. Por eso yo planteo ahí la hipótesis, ahí me planteé la pregunta en el otro libro, ¿en qué momento el PC argentino se convierte en un partido con fuerte influencia en el movimiento obrero? Mi hipótesis es que eso ocurre a mediados de los 20, desde el año 25 o 26, cuando con la táctica o estrategia de la proletarización y de la bolchevización, que es una línea de rigidización del partido, pero que es eficaz para meter al partido en el emergente proletario industrial de los 20. Ese es el acierto que tiene, entre comillas, ¿sí? Logra ver ahí un actor social escasamente representado. Un anarquismo débil, un sindicalismo que no se ocupaba porque estaba centrado en los sindicatos de transporte y servicios, un socialismo que más bien se desentendía. Ese vacío de representación y de organización de ese emergente proletario industrial es el que va a ocupar el PC, con la instauración de un nuevo modo de organización que son las células obreras, y el trabajo, digamos, sistemático en las fábricas, en los talleres, ganando trabajadores metalúrgicos, textiles, de la carne, de la construcción. Aparece ese nuevo PC más proletarizado. Eso es fines de los 20, ¿no? Segunda mitad de los 20 y sobre todo los años 30. Ahora, eso lo hace de la mano de un partido que entonces define su identidad, una nueva cultura política y una inserción en la Comintern, ¿no? Una inserción en la Internacional Comunista, que llega tarde o rápido, no sé cómo decirlo. Es el primer partido comunista importante de América del Sur. Los mexicanos también reclaman esa definición, pero el PC argentino es más fuerte que el mexicano, ¿sí? No participa lógicamente ni del primero ni del segundo congreso de la IC, pero sí del tercero, al cual manda un dirigente local que es Rodolfo Sciolli, y que consigue el reconocimiento. Entonces, desde el año 21 la historia del PC argentino forma parte de la historia de la Internacional Comunista. Entonces, todo lo que se discute en el seno, un poco lo que vos preguntabas, Francisco, es que discute en el seno del partido argentino tiene que ver con la deriva de la revolución, del régimen soviético y las discusiones dentro de la Comintern. Por ejemplo, vos mencionás la ruptura del 25, que es la que forma el efímero Partido Comunista Obrero, llamado más comúnmente chispistas, ¿no? Porque sacaban un periódico llamado La Chispa. Pero antes hay otra ruptura, que es la de los frentistas. Es interesante. PC tiene varias rupturas en los años 20, y todas vinculadas un poco a la relación con Moscú y a la relación con la flamante Unión Soviética, etc. La de los frentistas es una ruptura, es curioso. Estaba protagonizada por muchos de los que habían entrado tardíamente al partido de la mano de la corriente de los terceristas. Recuerdan que yo te mencioné, apadrinada por Del Valle y Berlucea. Muchos de los dirigentes terceristas se quedaron, entre ellos el hermano de Sciolli, Oreste Sciolli, pero muchos otros estuvieron pocos meses y se terminaron yendo a la ruptura de los frentistas. ¿Qué fue el frentismo? Fueron los que decían, la Comintern en el 21 ve casi lo mismo que estoy celebrando yo ahora, en un sentido. Cambió la ola, cambió los vientos. ¿Sí? ¿En qué sentido cambiaron los vientos? En el 21, un poco lo dice Lenin en el tercer congreso de la Comintern. Dice, bueno, a ver, pasó algo raro.
pasaron varias cosas raras. No triunfó la Revolución Mundial. No triunfó. Y el capitalismo va a una etapa aparentemente de estabilización. Pero nosotros nos mantuvimos en el poder. Bueno, y al mismo tiempo se creó la Comintern, y empezaron a surgir partidos comunistas masivos. Bueno, ¿qué línea tienen que tener los partidos comunistas en una era en donde, dice Lenin en una fórmula muy conocida, se cerró la etapa del asalto al poder y viene la etapa del asedio, es decir, una construcción de otro tipo, el poder no está al alcance de la mano. Entonces, ¿cuál es la línea? El frente único, es decir, propiciar acuerdos de acción con otras corrientes obreras o de izquierda para objetivos puntuales. No era ingenuo este análisis. Al mismo tiempo, en esa acción, desenmascarar la inconsecuencia de las direcciones reformistas, de la socialdemocracia, etc. Pero la línea del Frente Único fue muy importante. Durante varios años la Comintern aplicó esa línea, la aplicó en la Argentina, y entonces los frentistas son los que quieren llevar, de algún modo, la línea del Frente Único hasta el final, casi disolverse o fusionarse de nuevo con el Partido Socialista. Los frentistas son esos dirigentes del PC que dicen, bueno, la verdad, somos un partido importante, pero muy poco importante al lado del Partido Socialista. Bueno, la clase obrera está en el Partido Socialista. Bueno, ¿por qué no hacemos la fusión con el Partido Socialista? Bueno, esos son condenados por la dirección y son expulsados. Es la primera ruptura fuerte que tiene el partido. La segunda es la que vos mencionás, los chispistas. Esa era el ala izquierda. Si la primera fue considerada un ala de derecha, oportunista se decía, la del 25 era un ala izquierdista. Ellos decían, la van a luego denominar verbalista revolucionaria. Era un sector de cuadros muy destacados, muy valiosos del partido. Entre ellos estaba una dirigente femenina tan importante, y que para una conferencia en Mendoza me tengo que casi levantar para homenajearla, que es Angélica Mendoza, esa extraordinaria intelectual, dirigente docente y dirigente del Partido Comunista, que fue Angélica Mendoza, que ingresa un poco más tardíamente al PC, junto con cuadros comunistas libertarios que venían de la revista Insurrexit, como Hipólito Echeverre, Mica Feldman, que son comunistas libertarios. Es decir, son primero anarcos antes que bolcheviques. Y que dan el paso, ingresan al PC. Bueno, Mica Feldman, Hipólito Echeverre, Angélica Mendoza y otros cuadros forman el ala izquierda del PC, que dicen qué cosa. Tenemos que hacer campaña sistemática por el programa. Y nuestro eje no tiene que estar en la lucha parlamentaria. Y si conseguimos un parlamentario, tenemos que hacer una política de obstruccionismo sistemático, no apoyar ninguna medida provijada por la burguesía. Bueno, estos planteos, que tienen mucha fuerza incluso en la dirección del partido, terminan coagulando otro eje de dirección en manos de Penelón, de Scioldi, de Codovila. Y esto va a la discusión y va a la ruptura, que se produce en el 25. Los echan. Los echan a la izquierda, que forma en 1925 el PCO, Partido Comunista Obrero, que va a durar unos 2-3 años, se termina de disolver en los 30. Aclaro una cuestión. Incorrectamente, muchas veces se sostiene que esta corriente chispista fue originaria del trotskismo en la Argentina, pero eso no es así, ¿sí? La confusión viene en que algunos cuadros del chispismo luego fueron cuadros de la llamada oposición de izquierda y de los primeros grupos trotskistas que hubo en los años 30. ¿Sí? Pero, bueno, entre ellos, por ejemplo, entre los chispistas estaba Mateo Fossa, que fue un cuadro obrero trotskista, pero el Partido Comunista Obrero que edita La Chispa no se pronuncia a favor de Trotsky en el debate, al contrario, se pronuncia a favor de Stalin. ¿Sí? No está la diferencia allí. Ellos se quieren representar como los auténticos continuadores o constructores de un partido comunista de combate, que atienda el programa y no cede a planteos oportunistas como los que habría tenido Penelón, Scioldi o Codovila. ¿Se entiende? O sea, y esto es un debate, uno puede decir, siempre algunos me preguntan, ¿a qué se parece esta corriente izquierdista que deriva luego en el chispismo? Para el año 21-22 podría uno quizá homologarlo con mucho cuidado a la corriente que en el seno de la Comintern se denominaba ultraizquierdista, o comunistas de izquierda, entre los cuales estaba, por ejemplo, Bordiga en Italia, a los que el propio Lenin discute, y va a terminar discutiendo en un libro muy famoso que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Igual hay que hacerlo con mucho cuidado,
porque estos cuadros no es que se identificaban plenamente con esa expresión, pero uno diría que, como discutían la cuestión del programa, es decir, un partido que no haga campaña por reivindicaciones mínimas, eso lo haga el Partido Socialista. Nosotros luchamos por el programa máximo, ¿está bien? Por propagandizar el programa máximo, no atender las reivindicaciones inmediatas. Entonces, si tenemos un legislador, tiene que propagandizar el programa, no las reivindicaciones inmediatas. Esa es una disputa. Como ven, todo el año 20 está en discusión el perfil del partido. Es un partido que no ha coagulado enteramente. Tiene la disputa de los frentistas en el 22, la de los chispistas en el 25, y tiene la peor de todas, la del 27, en la cual se va Penelón, y surge un partido comunista penelonista, que disputa la representación del PC durante algunos años. La ruptura de Penelón es muy grave, porque era la principal figura pública del partido. Y otra vez, el fenómeno ruso interesa. ¿Por qué rompe Penelón? Porque Penelón es el gran dirigente del partido, que es figura pública externa, y es un dirigente obrero reconocido. Tiene juego propio Penelón. Pero ahora, los dirigentes que se van imponiendo dentro del partido son los que pueden tener eventualmente algún juego propio, ser dirigentes obreros, no estoy caricaturizando ese sector, pero sobre todo, ¿qué interesa? ¿Qué tiene que tener ese sector? ¿Vínculos con quién? Con Moscú. Y entonces empieza, ¿sí?, la saga de cuadros que van viajando a Moscú, y van afiatando sus relaciones con la Comintern, y van traduciendo desde Moscú las directivas que llegan. Y entre ellos, por supuesto, el que representa más claramente esa orientación es Vittorio Codovil, que se va a ir convirtiendo desde los años 20 en el gran aparatchik cominternista y luego estalinista de América Latina y del mundo, ¿no? Porque ustedes saben que Codovila en los años 30, 20 ya, y los 30, se empezó a convertir junto con otros en interventor de varios partidos comunistas del mundo, ¿no? En Chile, México, bueno, va a España, pero bueno, eso es un poco la deriva posterior, ¿no? Pero un poco respondiéndote a lo que vos señalabas, Francisca, efectivamente, esta ruptura del 25, el chispismo, como antes la del frentismo, como luego la de Penelón del 27, está mediada por el tipo de relación que tiene el PCA con la Comintern, cómo se debate la estrategia, el programa que emana de las directrices de la Comintern. Es decir, el PCA argentino surge de un PCI que es local, pero luego se convierte en un partido que es sección de una internacional. Entonces queda en buena medida supeditada a esos grandes lineamientos estratégicos y a las internas que tiene esa organización, ¿no? Desde el año 25 ganada cada vez más por algo que no hay que perder de vista, que es la fenomenal estalinización de la internacional, así como ocurre con el régimen y el partido soviético, con la internacional. Muchas gracias. Ahí, Hernán, tenemos en el chat dos consultas, una que algo ya empezaste a mencionar de Lisa, que es en qué instancia comienzan a tener presencia las mujeres, y más Es muy arriba, interesante, sí, ahí las veo. Bueno, Nora, las dos muy interesantes. y Sí, la la de vi- Nora, sobre los escritores. Ajá. Muy bien. Sí, sobre las mujeres, bueno, ahí hay que tomar un ángulo bien crítico. Es un partido muy todavía, como lo es todavía en buena medida la izquierda argentina, demasiado machista, ¿sí? Y entonces uno ve, por ejemplo, en la constitución de la primera dirección del PSI no hay mujeres, ¿sí? Ni una mujer. Esto era algo específico del PSI, no, esto ocurría en realidad en toda la izquierda y esto ocurría fuera de la izquierda, ¿no? Era un fenómeno, pongámoslo en contexto, pero para dar datos precisos. Recién en los años 20 se empieza a distinguir una figura femenina que tiene mucha fuerza, que es precisamente Angélica Mendoza, un gran dirigente del partido. Ingresa tardíamente, pero cuando ingresa se convierte en una figura incluso pública. Ustedes van a ver que Angélica Mendoza es oradora del PC en grandes actos en Plaza Congreso. Tiene un papel, además de dirección del periódico, es decir, se convierte en la ruptura. Yo ahí siempre digo, si Angélica no se hubiera ido, hubiera sido echada el 25, quizá hubiera sido, estoy planteando un contrafáctico, una de las grandes dirigentes del PC. De fines 20, de los 30. El PC crea para principios del 2021 una comisión central femenina. Ahí hay un puñado
cuadros femeninos, está Julia Coral, está, bueno, la compañera va a ser la compañía de Codovila. Esa comisión central es la encargada de editar un periódico, ya para el año 22-23, que se llama Compañera, y bueno, el PC va a continuar, ¿no? Retomando la línea de la lucha feminista. Inicialmente yo diría en los años 20 con una connotación fuertemente obrerista, y eso se expresa en que los siguientes periódicos femeninos que saca el partido tienen esa connotación, se llama La Obrera, el siguiente periódico de las mujeres comunistas se llama La Obrera, y luego en los 30 La Voz de la Obrera. Es decir, hay una todavía una fuerte concepción de que la reivindicación de género está atada a la reivindicación de clase. Ahora, es interesante que es un partido que en sus inicios no se destaca precisamente por promover o por tener en su dirección cuadros, figuras de mujeres. Esto es muy claro, ¿no? Hay mayor presencia en la base, empieza a haber elemento femenino importante en algunas agrupaciones gremiales, sobre todo entre los textiles, trabajadores de la carne, pero es un partido muy masculinizado. En los registros que yo tengo de los años 20, segunda mitad de los 20 y los 30, ese perfil masculino sigue muy fuerte, porque es un periodo en el que el PC... A ver, yo ahí no quiero extender mucho en esto, pero si yo hago un retrato sociológico del PC de los 20, 30, yo diría que está muy atado al tipo de militante que ganan, que tiene un componente inmigratorio muy fuerte. Entonces yo ahí retrato, por ejemplo, tomando los datos de la regional de la Capital Federal, que era la más grande, la más numerosa, yo veo ahí que el componente es etario, ¿qué tipo de obrero gana el PC? Gana el obrero peor pago, más explotado y más vinculado al mundo de la industria, ¿sí? Y eso me da el perfil en general de un obrero joven, de origen inmigrante. El PC tiene muchos inmigrantes, todavía hasta los años 30, es el partido con mayor, es la corriente con mayor contenido inmigratorio. Absolutamente descomunal es esto. Por ejemplo, en la Capital Federal, cerca del 60-70% del partido es de origen migratorio. El 25% de los militantes de la capital son judíos, ¿sí? Judíos de origen ruso o polaco, pero sobre todo de origen rumano. Polonia todavía no está. Y el otro 30% es de origen italiano. Y bueno, por eso los periódicos que saca el PC, el periódico en castellano, el periódico oficial castellano se llamaba La Internacional, tenía una tirada de 3.000 ejemplares, pero el periódico en Yiddish, Reuters Stern, tiraba 2.500, para que tengan una idea de la... Y el periódico Ordine Nuovo, que editaba la agrupación comunista italiana en Buenos Aires, tiraba otros 2.500. O sea, y a eso hay que sumarle los periódicos que editaban las agrupaciones idiomáticas de otras nacionalidades. Había cerca de 14, para que tengan una idea. Es decir, había periódico comunista en armenio, en lituano, en búlgaro, en checo, ¿sí? En italiano, en yiddish, como mencioné, y me estoy perdiendo por ahí alguno más, en polaco, y existían las agrupaciones idiomáticas, ¿no? Entonces era un partido muy extranjero. Entonces en ese perfil de un partido obrero, industrial, que agarraba ese trabajador el peor pago, el más explotado, era el que llegaba del barco, inmediatamente, ¿dónde encontraba trabajo? Obviamente en las ramas con trabajo peor pago, ¿no? En los frigoríficos, en los talleres metalúrgicos. Entonces, ahí hay una masculinización fuerte del PC, en los 20, segunda mitad de los 20, principios de los 30. Pero yo creo que avanzado en los años 30 vuelve a femenizarse mucho las filas del PC. Y nos da, ya estamos hablando 20 años después, sí, otra vez cuadros femeninos muy importantes, de textiles, de metalúrgicos. Esto está muy estudiado, hay trabajos muy lindos ahí de Adriana Valora y varias compañeras historiadoras que han figuras como Alba Tamargo de los metalúrgicos, Dora Genkin, un gran cuadro femenino de los textiles. Entonces ya es un partido que de nuevo se vuelve a feminizar grandemente. A ver, hay algo que me dice por ahí Cecilia, ahí tomo algo igual de lo de Nora.
leí que un dirigente del PC propone a Angélica Mendoza para la dirección de la sección femenina después de lo que plantea Kollontai en la Internacional Comunista en 100 años. Historia del Movimiento Obrero en la edición, y IPS le contestan que no hay presupuesto para eso, incluso se puede acceder a esas cartas. Claro, Julia Coral es la que escribe las cartas. Bueno, habría que, ahora así en frío no, tendría que ver. Tendría que ver si están, hay algunos materiales de Julia Coral, pero yo no sé si exactamente esas cartas que vos mencionás, Cecilia, que bueno, efectivamente, no lo llegué a mencionar, es interesante la figura de Angélica porque, bueno, conectaba con muchos de los planteos de la Kollontai, ¿no? De Alexandra Kollontai, los reclamos que la Kollontai hacía al régimen soviético en muchos sentidos, ¿no? Recordemos que la Kollontai había impulsado una corriente interna dentro del partido para oponerse a algunas medidas, ¿no? De regimentación dentro del partido, la imposibilidad de existencia de fracciones internas, y además las posturas de la Kollontai eran muy avanzadas en muchos terrenos. Es decir, cuando hablamos, no tuve tiempo, pero cuando hablamos de parte de una Rusia que se da vuelta como una media en el orden económico, social, cultural, también moral y de la estructuración familiar, ¿no? Hay un trabajo ahí extraordinario a propósito de que se hablaba de ediciones IPS de Wendy Goldman, esta historiadora norteamericana que estudia las impresionantes transformaciones de los primeros años, justamente los primeros años de la revolución en el terreno de la moral y de la familia, y del lugar de la mujer, ¿no? Es decir, los primeros años, los años que la revolución decreta el aborto, el divorcio, se pronuncia a favor de la emancipación abierta de la mujer en contra de la esclavización del trabajo doméstico, y plantea los comedores colectivos, ¿no? En la realización colectiva de las tareas para sacar a la mujer del trabajo esclavista del hogar, y además una revolución sexual, ¿no? Es decir, la Kollontai avanza en la línea del amor libre, etc. Todos esos planteos, recuerden que luego van a tener, como tantos otros, sobre ello creo que estaba pensando cuando hablaba de la reversión, ¿no? Es decir, digo, de un ciclo expansivo, ¿no? De la revolución, de ascenso, y luego un ciclo, llamémoslo, termidoriano, ¿no? De reversión, que se explica en todos los capítulos. Y dicho sea paso, también en la propia personalidad de Kollontai o en sus apuestas políticas, porque la Kollontai luego se termina en cierta medida regimentando. Pero en esos primeros años, la Kollontai es un punto de inspiración para militantes femeninas en todos los PC del mundo, y entre ellos la de Angélica, que es vuelvo a decir, una figura extraordinaria. Afortunadamente se está trabajando cada vez más su figura, creo que tanto en Mendoza como fuera de Mendoza, y me alegro mucho por ello, porque es realmente uno de los cuadros de la izquierda de los años 20, 30 y 40 más interesantes y más promisorios, que fue lamentablemente abortado por un PC estalinizado que la echa en el 25, y peor que eso, la destrata ferozmente en su historia oficial. En el esbozo de historia del Partido Comunista, la historia oficial del PC escrita en el 47, ustedes vean lo que se dice respecto a Angélica Mendoza. Es totalmente denigrante, indignante, el modo como se refieren a lo que fue una dirigente, vuelvo a decir, extraordinaria, reconocida por todos, porque se destacaba como organizadora, como oradora, era una intelectual, pedagoga, que daba grandes debates teóricos y políticos en el seno del PC. Fue una pérdida, yo creo que muy, muy, muy fuerte. Y bueno, y por ahí lo de la pregunta creo que quedó pendiente de Nora sobre los escritores. Bueno, eso da para mucho. Yo digo, hay un PC, un PSI, PC en los primeros años que es marginal, yo diría, interviniendo en el mundo de la cultura, en el mundo de los escritores. Más bien los escritores están fuera del PC, adhiriendo a la revolución. Ahí yo mencionaba el caso de Borges, que bueno, es tan revulsivo, ¿no? Porque nadie asocia a Borges a la Revolución Rusa, ¿no? Ustedes saben las posiciones posteriores de Borges. Sin embargo, Borges, en su etapa
cuando él está, ustedes saben, viviendo en Ginebra, en la etapa, y después se vincula al movimiento ultraísta en España, bueno, Borges se pronuncia por la Revolución Rusa de manera abierta. Hay unas cartas que le escribe ahí a Roberto Gödel y Abramovich, sus amigos, en el año 17, dice: tengo todas mis esperanzas en la Revolución Rusa y la futura Revolución Alemana. Y al calor de esa adhesión, que no es al Partido Comunista, no es al bolchevismo, ¿no? Porque este es un tema interesante, que quiero dejarles una frase. Por ahí yo decía, así como todos dicen sí a la revolución, pero no a la dictadura. Es decir, muchos dicen sí a la revolución, pero no a la dictadura. Sí a la dictadura, eventualmente, pero no en manos del partido, sino en manos de los soviets o en manos de los sindicatos. También hay muchos que dicen sí al maximalismo, pero no al bolchevismo. Ustedes van a decir, pero bueno, ¿eso qué significa? Bueno, porque la identidad maximalista expresaba un continente que desbordaba el estrecho círculo bolchevique, ¿sí? Entonces, muchos se declararon maximalistas, más no bolcheviques, ¿eh? Y esa podía caber para Borges en esos pocos tiempos en el que él manifestó ese interés, y escribió unos poemas, ¿sí? 3 poemas, sobre todo, uno se llamó Rusia, el otro se llamó Gesta Maximalista, y el tercero se llamó Guardia Roja. Esos poemas él los agrupó en lo que iba a ser un libro, que se iba a titular Los Salmos Rojos, o Ritmos Rojos. Ese libro al final nunca lo publicó Borges, y los poemas se terminaron publicando en distintas revistas en los años siguientes, en el exterior. El último de los poemas lo publicó en la revista Quasimodo. La revista Quasimodo fue precisamente una de las tantas revistas de esta suerte de comunismo libertario que adhería a la revolución, pero no tenía nada que ver con el PC. Entonces, bueno, es ese periodo que Borges es pro-maximalista, pero ya cuando vuelve a Buenos Aires, rápidamente Borges va a tomar distancia, como muchos de estos comunistas libertarios, con las noticias que llegan de Rusia, y ya no deja rastro, ¿no? Cuando Borges, no sé, está en la etapa de su escritura, digamos, criollista, o la etapa de fervor de Buenos Aires, ya está en otra, ¿no? ¿Y qué hace? Tiende más bien a negar este periodo. Por eso Borges nunca recuperó sus poemas. Es más, lo publican otros, y aparentemente uno de los poemas Borges desautoriza, o no se siente a gusto con la edición. El último de los poemas creo que lo edita Alberto Hidalgo, y en un libro de compilación de poemas de varios poetas latinoamericanos, está Vicente Huidobro y otros, pero ya Borges no quiere ser confundido. Entonces, ¿qué quiero decir? Al principio los escritores están fuera del partido, pero luego, avanzado en los años 20, el PC empieza a ganar escritores como compañeros de ruta. Ya estamos hablando, yo diría, del periodo post-21-22, y ahí los nombres, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Figuras como... Hay varios interesantes. Bueno, el más conocido es, obviamente, González Tuñón, ¿no? Enrique González Tuñón. Pero ustedes saben que Roberto Arlt, por ejemplo, fue compañero de ruta del PC y estuvo a un tris de entrar, ¿sí? Por ejemplo, el periódico La Internacional, y muchas cosas sobre Roberto Arlt. Estaba vinculado a actos del PC, escribía, había notas en el periódico, pero finalmente Roberto Arlt no termina entrando. Y no termina entrando en buena medida porque el PC termina presionándolo, ¿no? A una serie de definiciones, a él, a escritores como Elías Castelnuovo y otros, para que se supediten a la línea partidaria. Y sobre todo discute cualquier idea de que puede existir una suerte de arte revolucionario por fuera del arte o de la perspectiva que representa el partido como vanguardia del proletariado. Y entonces lo termina aplastando, y Arlt no entra. Sobre todo cuando el PC entra desde el año 28 en la línea llamada de clase contra clase, que es una línea tremendamente sectaria, que deja poco lugar. Miren cómo habrá sido esa línea, que incluso el PC lo aplasta a González Tuñón. Cuando González Tuñón saca el famoso periódico, la famosa revista Contra, la revista de los francotiradores, el PC le dice: no, eso es ideología pequeño burguesa revolucionarista. Si vos sos un verdadero revolucionario, tenés que
ingresar a las filas del Partido Comunista y acatar sus directivas. Entonces, es un partido que va a estar con muchos escritores, digo escritores y digo pintores también, ¿no? Piensen en toda esa red de artistas plásticos que rodean al PC, que terminan vinculándose de un modo u otro entre los años 20 y principios de los 30. Con ellos tiene una relación tensionante. Pienso en el caso de Berni, Spellimbergo, Raúl Loza, que es uno de los impulsores de un arte concreto. Bueno, intelectuales de academia, pocos, ¿no? El PC era muy marginal, salvo un caso excepcional que es el de Aníbal Ponce, ¿no? Que es un compañero de ruta del partido, y bueno, y el militante, sí, del partido que está en la academia, marginal totalmente, incluso está preso, que es Héctor Agosti. Un partido más bien minoritario en el campo intelectual tradicional académico, pero sí en la bohemia de ese mundo de escritores, de artistas. El PC empieza a tallar como punto de atracción entre escritores, tanto el grupo de Boedo como el de Florida, ¿no? Yo creo que falta todavía una reconstrucción más integral, ¿no? De todos esos movimientos, que va a su vez tener otro viraje, ya me estoy adelantando mucho, con el Frente Popular a partir del 35, en el que sí el PC termina armando esa gran entidad que es la AIAPE, la agrupación de artistas intelectuales, pintores y escritores, bajo la línea del Frente Popular, Democrático, Antiimperialista, y ahí logra congregar a un enorme núcleo de escritores, de pintores, periodistas, intelectuales, bajo la bandera del antifascismo. Pues esa es otra etapa, ¿no? Bueno. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra consulta, comentario. Hemos hecho hablar largo y tendido, Hernán. No, pero estuvo bueno, fue un gusto. Espero no haberlos aburrido demasiado, fue un poco más larga la exposición, y eso que me quedan unos cuantos puntos por tomar, pero bueno, creo que luego en las preguntas pudimos retomar algunos aspectos, otros aspectos. Intercambiar bastante, tal cual. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos. Recuerden revisar la página del INSIUSA para las próximas, es el tercer miércoles de cada mes, a este mismo horario, así que ahí nos podemos volver a encontrar con otras temáticas. Y bueno, nuevamente, mil gracias, Hernán. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Gabriela y bueno, toda la gente del INSIUSA. Fue una alegría estar en contacto con ustedes. Gracias. La próxima nos invitamos presencial y con vino. Eso, exactamente. Muy bien, tomo la invitación. Totalmente. Bueno. Bueno. Muchos saludos. Chau, chau. Hasta luego.